Hay sombras que el cuerpo proyecta que no son del exterior. En las páginas del pasado, una palidez o un tono de piel más oscuro se asociaban a la melancolía o a los misterios de la sangre. Pero nuestro códice, The Harmonicum Codex, nos enseña que a veces la oscuridad es una historia silenciosa escrita en el interior, un eco de la ausencia. Hoy desentrañaremos el misterio de la enfermedad de Addison. Viajaremos a través del tiempo, desde las primeras descripciones hasta los hallazgos médicos, para iluminar con la ciencia la verdad detrás de esta condición. ¿Están listos para descifrar este nuevo capítulo? En épocas pasadas, el cansancio extremo, la pérdida de peso y una palidez inusual se asociaban a menudo con enfermedades crónicas inespecíficas o incluso con el mito del vampirismo, pues se pensaba que algo les drenaba la vida. Las personas que padecían estos síntomas vivían en una sombra de misterio y fatalidad. Sin embargo, a medida que la medicina se desarrollaba, los médicos comenzaron a buscar patrones. La primera descripción de las glándulas suprarrenales se remonta al investigador italiano Bartolomeo Eustachius, quien menciona dichos reparos anatómicos en 1564 en su libro Opúscula Anatómica. Giovanni Maria Lanzisi, por entonces arquiatra pontificio, reedita la obra en 1714. Muchos años pasaron desde ese momento sin asignárseles mayores funciones a las cápsulas suprarrenales, así denominadas por Jean Riolan en 1629, y pese a la existencia de un premio por parte de la Academia de Ciencias de Burdeos destinado a quien pudiera dilucidar tal enigma, hasta que Thomas Addison comienza con su cuidadosa observación y estudios post-mortem que lo llevarán a establecer la importancia de estas glándulas. En 1855, Thomas Addison publicó una monografía que cambiaría el curso de la medicina. Él notó que un grupo de pacientes padecía una serie de síntomas extraños y aparentemente sin conexión: fatiga extrema, pérdida de peso, síntomas gastrointestinales y una peculiar pigmentación oscura en la piel que él llamaría melasma suprarrenal. Con su cuidadosa observación y estudios post-mortem, Addison descubrió que todos estos pacientes tenían una disfunción en unas glándulas pequeñas y misteriosas, las suprarrenales. Sus hallazgos generaron opiniones encontradas. Algunos, como Bennett y otros profesores de Edimburgo, negaron la existencia de la enfermedad. Otros, como Jonathan Hutchinson y Armand Trousseau, confirman la entidad, y este último la denomina enfermedad de Addison. Es de gran valor el trabajo de Charles Edward Brown Sequard, quien demuestra la importancia vital de estas glándulas al comprobar la muerte de todos los animales de experimentación a los que remueve las cápsulas adrenales. Con posterioridad, en 1896, Oliver y Sheffer descubren la sustancia presora de la médula adrenal, y en 1901, Takamine y Aldrich descubren la adrenalina. En 1934 se aísla la corticosterona, la cual es sintetizada por primera vez en 1937 y aplicada con fines terapéuticos en 1938. Addison nació el 2 de abril de 1793 en Long Benton. Estudió en la Royal Free Grammar School de Newcastle. En 1812 ingresó a la Universidad de Edimburgo para estudiar medicina y se graduó en agosto de 1815 con la tesis Concerning Syphilis and Mercury, conservada aún en la Wellcome Library de Londres. Ese mismo año, Addison se muda de Edimburgo a Londres. Estuvo junto a Thomas Bateman en la consulta externa y, gracias a sus enseñanzas, estudió decididamente las enfermedades de la piel. Su talento le permitió acceder rápidamente al Guy's Hospital de Londres ya en 1817, como perpetuo alumno, siendo promovido a médico asistente en 1819. Su contribución a la medicina fue cuantiosa. Fue distinguido dermatólogo y fundó en 1824 el Departamento de Dermatología del Guy's Hospital. En 1849, 6 años antes de su publicación sobre la insuficiencia suprarrenal,
presentó en el meeting de la South London Medical Society varios casos de un síndrome caracterizado por palidez, debilidad, deterioro progresivo de la salud que culminaban con la muerte, correspondiendo esto a la primera descripción de la hoy llamada anemia perniciosa o enfermedad de Addison-Biermer, por entonces idiopática. Se casó con Catherine Housewell en septiembre de 1847, una mujer viuda con 2 hijos. Fue escrupulosamente honesto, de carácter tímido y reservado, lo que le confería un aspecto de arrogante, incapaz de hablar mal de sus colegas, generoso en la enseñanza a sus alumnos. Es a través de uno de sus discípulos, Samuel Wilkes, que se conoce sobre su carácter depresivo y sus profundos abatimientos. Sus ataques de melancolía se volvieron cada vez más constantes, exacerbados por la escasa atención demostrada por el British Medical Journal y el Lancet con respecto a sus trabajos, ya que nunca publicaron un artículo de su autoría. Se suicidó a los 72 años, el 19 de junio de 1860. Su necrológica no apareció en los periódicos más importantes de la época. Solo el Medical Times and Gazette divulgó la noticia del suicidio y detalló escuetamente su trayectoria. El códice nos revela que el Dr. Addison, en un acto de brillantez científica, pudo observar que los síntomas de sus pacientes no eran aleatorios, sino las manifestaciones de un solo problema, la incapacidad de estas pequeñas glándulas para producir las hormonas esenciales para la vida. Su trabajo fue un faro que iluminó lo que antes era una sombra. El códice nos dice que, para comprender la enfermedad de Addison, debemos viajar a un lugar que a menudo se ignora: las glándulas suprarrenales. La insuficiencia suprarrenal, es decir, la disfunción de las glándulas suprarrenales, puede ser motivada por la destrucción de la corteza suprarrenal, enfermedad de Addison o primaria, o por el compromiso hipotálamo-hipofisario, es decir, secundaria. Haremos referencia solo a la primera. Se caracteriza por la insuficiente producción de hormonas córtico-suprarrenales debido a la destrucción progresiva bilateral de la corteza adrenal. Los signos y síntomas clínicos no se harán evidentes hasta que al menos el 90% de la corteza se haya destruido, por lo cual el comienzo de las manifestaciones suele ser gradual e insidioso. El fallo en las glándulas suprarrenales resulta en una producción insuficiente de 2 hormonas cruciales, el cortisol y la aldosterona. El cortisol es la hormona del estrés, pero su función va mucho más allá. Mantiene la presión arterial, regula el metabolismo de las grasas, proteínas y carbohidratos, y ayuda a controlar el sistema inmunológico. La deficiencia de cortisol provoca debilidad, fatiga y pérdida de peso. Aldosterona. Esta hormona es vital para regular los niveles de sodio y potasio en la sangre, lo que a su vez controla la presión arterial. La falta de aldosterona puede causar una presión arterial peligrosamente baja. Pero ¿cuáles son las causas detrás del silencio de las suprarrenales? La principal y más común es la adrenalitis autoinmune. En esta condición, el propio sistema inmunitario del cuerpo ataca y destruye las glándulas suprarrenales. Es como si el cuerpo por error se declarara la guerra a sí mismo. Otras causas, aunque menos comunes, pueden ser infecciones, especialmente la tuberculosis, pero también otras infecciones pueden ser virales o fúngicas. Hemorragias, tales como sangrado en las glándulas suprarrenales, a menudo por la toma de anticoagulantes, o síndromes hemorrágicos. Puede presentarse de 2 formas: una crónica, de instalación solapada, muchas veces subdiagnosticada, y una aguda o crisis addisoniana, también llamada síndrome de Bernard-Sergent por los franceses, ya sea frente a una hemorragia, necrosis o trombosis adrenal, o cuando a un paciente portador de enfermedad crónica se agrega una situación de estrés desencadenante. Este es un cuadro de extrema gravedad que, de no ser sospechado y consecuentemente tratado, puede llevar a la muerte. Los síntomas más frecuentes de la insuficiencia suprarrenal crónica son astenia marcada, fatiga, debilidad, pérdida de peso, disnea, mareos y manifestaciones gastrointestinales. El signo más específico es la hiperpigmentación, es decir, oscurecimiento de la piel y las mucosas. Esto se debe a que, al no haber suficiente cortisol, la hipófisis produce una hormona extra que, sin querer, también estimula las células que dan color a la piel. Así también, el cortisol influye sobre diversos aspectos del comportamiento humano, tales como el sueño, el humor y el desarrollo cognitivo. Respecto de los síntomas gastrointestinales, la anorexia es muy frecuente y con la progresión del trastorno aparecen síntomas tales como náuseas, dolor abdominal y más raramente vómitos y diarrea.
En estudios seriados de vaciamiento gástrico se ha demostrado enlentecimiento del mismo, reversible con la terapia con glucocorticoides exógenos. La pérdida de los andrógenos adrenales genera pérdida de vello axilar y púbico en una minoría de las mujeres. La amenorrea es común y obedece a la pérdida de peso o a falla ovárica autoinmune asociada. La disminución de la libido es común en ambos sexos. La hipotensión arterial es un signo cardinal, siendo esta inicialmente ortostática. De gran importancia es, asimismo, la normalización de la presión arterial en pacientes hipertensos previos. Otro síntoma característico es la avidez por la ingesta de sal. Por otro lado, la crisis addisoniana debe sospecharse en todo paciente en estado crítico, con hipotensión arterial refractaria a la expansión con fluidos y drogas presoras, particularmente si hay alteraciones asociadas tales como hiperpigmentación, vitíligo, que nos orientaría a un origen autoinmune, bajos niveles de sodio y de potasio, que nos indican déficit de aldosterona. El dolor abdominal es frecuente y sumado a vómitos, taquicardia, es decir, frecuencia cardíaca incrementada, hipotensión, piel sudorosa, pálida y fría, puede llevar a confusión diagnóstica. Vemos cómo el silencio de las glándulas suprarrenales en realidad desata un gran estruendo. Para el correcto diagnóstico de esta patología, el cortisol matinal es fundamental, ya que un valor inferior a 3 o 5 microgramos por decilitro confirma insuficiencia clínica y un valor mayor a 18 o 20 microgramos por decilitro la descarta. El códice nos revela que el tratamiento para la enfermedad de Addison es un acto de sustitución. Se administra medicación con hormonas sintéticas que reemplazan las que el cuerpo no produce. Es un recordatorio de que, incluso ante la ausencia, la ciencia nos da la capacidad de mantener el equilibrio y seguir adelante. La enfermedad de Addison nos recuerda que la salud no siempre se muestra de manera visible. Nos enseña a escuchar los sutiles murmullos del cuerpo y a no juzgar la debilidad por una falta de voluntad. Como escriba de este códice, quiero recordarles que el conocimiento es la herramienta más poderosa. Reconocer los síntomas y buscar un diagnóstico es el primer paso para salir de la sombra. La historia de la fatiga crónica no es una historia de debilidad, sino de un cuerpo que lucha en silencio. Y, al entender esto, al dejar de ver los síntomas como un misterio y empezar a verlos como lo que son, nos permitimos ver a los demás con mayor empatía y a nosotros mismos con mayor compasión. Así termina un capítulo más de The Hormonicum Codex. Si esta exploración ha resonado contigo, suscríbete para continuar descifrando los misterios de la mariposa secreta, porque aquí la ciencia se viste de mito y la salud se convierte en poesía.